Un nuevo capítulo de Liberando Conciencias. Hoy nos vamos a detener en el celibato sacerdotal. Estamos convencidos de que seguir manteniéndolo atado al sacerdocio católico no es un valor positivo para el mundo de hoy. Primero, analicemos algunas problemáticas que no son nuevas en el mundo y en la vida de los sacerdotes, sino que simplemente porque estamos hiperconectados salen a la luz. Sacerdotes que viven una doble vida y tienen pareja, aparentan ser célibes, pero no lo son. Sacerdotes que tienen una vida privada oculta y tienen relaciones esporádicas. Sacerdotes que dejan el ministerio para poder buscar una vida de pareja. Sacerdotes que reprimen su sexualidad y se vuelven hoscos y amargados sin poder hacer fructífero su ministerio. Sacerdotes que intentan vivir su celibato, pero se vuelven en su soledad ensimismados y egocéntricos. Y lo que es peor aún, sacerdotes abusadores. Sacerdotes pedófilos. Muchos argumentan que el tema de cómo lo viva cada uno de ellos es un problema suyo, mientras no afecte la vida de los demás. Si bien se buscan motivaciones teológicas, lo cierto es que el celibato sacerdotal obligatorio no tiene fundamentos dogmáticos. Decía el Papa Juan Pablo II en julio del 93, el celibato no es esencial para el sacerdocio, no es una ley promulgada por Jesucristo. Influye mucho a la hora de tomar una decisión vocacional aquellas personas que se sienten llamadas a ser sacerdotes, pero creen que no soportarían una vida de celibato. Incluso estadísticamente, la mayoría de los fieles lo rechaza y ni siquiera comprende su real significado. Muchas otras iglesias cristianas no tienen el celibato como una obligación atada al sacerdocio, y es un punto más que genera división. En la Biblia no es una exigencia el celibato para los ministros sagrados. De hecho, si queremos ser críticos, una de las primeras afirmaciones que hace Dios en la Biblia es: no es bueno que el hombre esté solo. Si hacemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que al principio no era así. Pedro y los demás apóstoles elegidos por Jesús, en su mayoría eran hombres casados. Recién en el Concilio de Elvira, en el 306, se da el primer puntapié en España para que los sacerdotes sean célibes. Y luego, en el 325, en el Concilio de Nicea, se decreta que una vez ordenados, los sacerdotes no pueden casarse. Luego, hay una serie de decretos más a lo largo de la historia de la humanidad que van decretando que esta práctica tiene que ser la normativa para toda la Iglesia, pero no siempre fue así y no se vivió así en las diferentes latitudes del mapa. Además, las iglesias orientales y algunas iglesias católicas de rito bizantino todavía permiten que hombres que son casados puedan acceder al sacerdocio. Una de las razones de peso para el celibato sacerdotal fue meramente económica. Si eran célibes, cuando morían la herencia pasaba directamente a manos de la iglesia, porque no habían hijos o familia para reclamar esa herencia. Los tiempos en que se gestaba esta idea surge de una mentalidad totalmente diferente a la nuestra, una mentalidad donde todavía la sexualidad se veía con un marcado pesimismo. Se entendía que debía haber una pureza para el contacto con las cosas sagradas. Hay muchas razones por las cuales debería reverse este tema. No es que estemos en contra del celibato, simplemente queremos que exista dentro de la iglesia la opción de que aquellas personas que quieran casarse y ser sacerdotes puedan hacerlo, y aquellas que quieran optar por el celibato también puedan hacerlo sin que sea obligatorio. Entre los que defienden la práctica del celibato obligatorio, dicen que la iglesia no obliga a nadie a ser célibe, sino que acceden a aquellos que quieren ser sacerdotes, y que además los seminaristas tienen un largo tiempo de discernimiento para pensarlo bien. Pero a esas personas les decimos: hoy es un requisito indispensable para poder abrazar el sacerdocio que la persona sea célibe. Se conocen infinidad de casos de sacerdotes que han dejado el ministerio no por no tener vocación, sino simplemente porque se les ha dificultado lidiar con el celibato sacerdotal, porque querían tener a su lado una compañía que los ayudara a transmitirlo de mejor manera. Perfectamente podrían haber seguido viviendo una vida ministerial con una pareja al lado y dar un muy buen testimonio de familia cristiana. Por otro lado, durante el tiempo de formación en el seminario, cuando el que quiere ser sacerdote toma sus decisiones, lo hace aún sin saber bien las obligaciones que conlleva ser célibe, y lo hace más bien desde una entrega de un idealismo de tipo heroico. La sexualidad es una de las pulsiones humanas más fuertes, y no todos tienen la capacidad a esa temprana edad de tener un real conocimiento de quiénes son. En otros tiempos, el celibato era un signo de credibilidad y la gente confiaba en los sacerdotes por esa entrega. Pero hoy la gente se separa del sacerdote, sospecha más bien que confiar de un celibato. Creo que el problema de fondo sobre la obligatoriedad del celibato sacerdotal en la Iglesia de Occidente sigue siendo el mismo de siempre: una gran enemistad de la Iglesia con la sexualidad, algo que todavía aún no afronta y no asume como una realidad creadora de Dios.
¿Sabías que la edad promedio de un aspirante al sacerdocio es menor a los 18 años? Una edad donde todavía quedan muchos interrogantes sobre la personalidad que quedan por definir. Es en esa edad donde se les pide que se dediquen de lleno y de por vida al celibato sacerdotal.